Buenos días, amada iglesia. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a nuestro primer servicio en línea. Qué maravillosos tiempos estamos viviendo, ¿no es así? Así es, gracias a Dios. Sabemos que de momento la modalidad de nuestro servicio se ha modificado un poco, pero reconocemos que en todo tiempo Dios sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo su iglesia, independientemente del lugar donde nosotros nos encontremos. Así es, nosotros somos los pastores Fierro y tenemos el privilegio y la bendición de poder pastorear esta iglesia aquí en Ciudad Juárez, Palabra Viva Ciudad Juárez, bajo la cobertura y junto a nuestros amados y sabios pastores Nancy y Roberto Tinoco. Sabemos que estamos pasando tiempos distintos, quisiéramos llamarlos tiempos de oportunidad, sabiendo que la vida que nosotros tenemos por medio de Jesucristo se multiplica ante la dificultad. Recordemos en el Éxodo cuando el pueblo de Dios, mientras más los oprimían, más se multiplicaban, y sabemos que eso va a suceder con nuestra iglesia y la iglesia del Señor en general. Así que te damos la bienvenida a nuestro primer servicio en línea y ponte cómodo, pero procura más bien que el Espíritu Santo esté cómodo contigo ahí en casa. Así es, dispón tu corazón y prepárate para recibir lo que Dios tiene preparado para ti el día de hoy. El Señor les bendiga. Estamos listos para adorar esta mañana en el nombre del Señor. Amén, iglesia. Sabemos que el Señor ha vencido y nada nos podrá separar del amor de nuestro Señor. Estamos listos para adorarte, Señor Jesús. Hemos venido con un corazón dispuesto, Señor. Nada nos separará de tu amor, Señor. Nada nos separará de querer adorarte este día, Señor, porque vivimos para ti, Señor. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor Jesús. Este día, como todos los otros, venimos a adorarte, entregarte nuestro corazón, confiados y sabiendo que no callaremos, Señor, jamás, porque deseamos adorarte, Señor. Donde quiera que estemos, adoraremos su nombre de todo nuestro corazón y te bendeciremos, porque eres digno de toda gloria, toda honra, toda adoración, Señor. Te adoramos. No nos callaremos, nada nos hará retroceder, no nos detendremos. Te amamos, te amamos, no nos moveremos. Hoy los muros tienen que caer, juntos gritaremos: nos amas, Dios, como lluvia tu amor cae sobre la creación. En respuesta te adoramos, alto, más alto, Jesús, por siempre exaltado tú serás, exaltado tú serás, y lo gritamos fuerte, más fuerte, Jesús, fuerte cantaremos de tu amor, cantaremos de tu amor, no nos callaremos, no nos callaremos, no nos callaremos, no nos callaremos, nada nos hará retroceder, no nos detendremos. Te amamos, no nos moveremos. Hoy los muros tienen que caer, juntos gritaremos: nos amas, Dios, como lluvia tu amor cae sobre la creación. En respuesta te adoramos, alto, más alto, Jesús, por siempre exaltado tú serás, exaltado tú serás, y lo gritamos fuerte, más fuerte.
Jesús, tu nombre alabaré, no nos callaremos. Yo redimido soy, sí, redimido soy. Jesús, soy libre en ti, Señor, no nos callaremos. No me avergonzaré, no me avergonzaré. Jesús, tu nombre alabaré, no nos callaremos. Yo redimido soy, redimido soy. Jesús, soy libre en ti, Señor, no nos callaremos. Aquí con tus palmas te adoramos, Señor Jesús. Donde quiera que estemos, adoraremos tu nombre, Señor. No nos callaremos, no nos callaremos, no nos callaremos, no nos callaremos, no. Amén. Gloria a ti, Señor. Exaltamos, Señor, en esta mañana, Señor. Declaramos tu grandeza, tu poder, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor, llenando cada una de nuestras casas, Señor. Nuestra ciudad, Señor. Tu iglesia, Dios, llena de tu gloria, Señor, de tu poder, Señor. Exaltamos, Jesús. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad, ya llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar, ya llevarnos más alto. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy, y me llevas más alto, y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro.
la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto, y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Grande es nuestro Rey y Él es digno de recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, porque Él es digno. Él sigue sentado en su trono, reinando con poder, declarando su palabra sobre nuestra vida. Oh Dios, hoy te adoramos, hoy estamos haciendo altar para ti. Oh Rey de gloria, Rey de poder, nuestra alma te anhela, te desea. Hay poder en ti, hay poder, hay poder. Oh. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerá, no me vencerá. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerá, no me vencerá. Dios es fiel, Él puede y es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Oh Reina con autoridad. Caminaré en tus promesas. Oh,
magnífico, soberano Dios, en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, y es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, y es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Es glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios. Iglesia, declara: Dios es fiel, Él puede, y es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Somos un pueblo que habita bajo tu abrigo, Señor. De tal manera, Señor, vivimos. Es que podemos vivir confiados y seguros, Señor. No hay nada que tema nuestro corazón. En ti estamos seguros, Señor. Nos cobijamos debajo de tus alas, Señor. Tú eres mi refugio. Te adoramos, Rey. Vivo seguro en ti, Señor. Seguro estoy en ti, Señor. No tengo nada que temer. Me cubres con tu gran amor, tu gracia derramaste en mí, oh mi Señor. Seguro estoy en ti, Señor. No tengo nada que temer. Me cubres con tu gran amor, tu gracia derramaste en mí, oh mi Señor.
bendice el nombre del Señor en esta hora. Bendito eres Dios. Estamos confiados y seguros en ti, Señor. Alabado sea tu nombre por siempre. Bendice, exalta su nombre. Aleluya. Te adoramos. Detrás de cada historia de éxito en la Biblia se encuentra la anécdota de un hombre o de una mujer que le creyó a Dios ofrendando su vida y sus bienes. Por ejemplo, jamás ha existido un hombre tan rico como Noé. Él fue heredero del mundo, el terrateniente más grande de todos los tiempos. Todo el mundo le pertenecía. Pero esto solo fue posible después de que hizo todo lo que Dios le mandó. Así dijo Dios acerca de él. Su obediencia fue altamente recompensada. Noé dio su vida haciendo un arca, dio su reputación defendiendo sus principios ante la aparente locura de un diluvio y dio sus bienes. ¿Te imaginas cuánto tuvo que invertir en la creación de un transatlántico con capacidad para 500 vagones de tren? Por ello, acorde a su inversión, por darlo todo, recibió todo. Dios es fiel, Dios es bueno y Dios es generoso. Prueba su bondad. Sea la cosecha de tu ofrenda abundante y sea la recompensa a tu diezmo invaluable. Como principio de prosperidad está la fe de Noé, la cual condenó al mundo poniendo un gran estándar de conducta y fue hecho heredero de todas las cosas por haberle creído al Señor. Estoy muy contento porque podemos estar reunidos como iglesia a través de este medio. Si bien es cierto, no estamos todos en el mismo lugar, sé que estamos en un mismo sentir. Sé que tenemos un sentir de agradecimiento para con nuestro Dios por su gracia derramada en nuestras vidas. Sé que tenemos un sentir de confianza con nuestro Dios porque su cuidado para con nosotros es eterno. La palabra de Dios dice que el que cuida nuestras vidas no dormirá. No se adormecerá el que cuida nuestras vidas. Su cuidado es eterno. Las circunstancias pueden ser temporales, habrán de pasar, pero el cuidado de Dios permanecerá para siempre. Podrá ser que las circunstancias se puedan ir de nuestras manos, ¿verdad? De nuestra humanidad, pero jamás nuestras vidas va a salir de las manos de Dios. Jesús dijo, ustedes están en mis manos y nadie las arrebatará de ahí, hablando de nosotros como ovejas de su prado. Es por eso que podemos gozarnos aún en este tiempo difícil, ¿verdad? Porque tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos la presencia de Dios con nosotros. El día de hoy también estoy muy contento de poder compartir contigo la palabra de Dios y he puesto por título al mensaje del día de hoy, a puerta cerrada, pero con cielos abiertos. Hoy tú estás en tu casa a puerta cerrada, pero tienes que saber que los cielos están abiertos para tu vida, que los cielos están abiertos para nuestra iglesia. Y voy a basar mi mensaje en Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Si me pueden acompañar ahí en sus casas o donde quiera que estés, prendiendo tu Biblia, abriéndola, qué sé yo, pero declarando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Verso 23, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Te digo que estoy muy contento en este día a pesar de la circunstancia que nos envuelve como planeta Tierra, como seres humanos. Estoy en el gozo del Señor porque a pesar de que
se estén cerrando fronteras, a pesar de que se estén cerrando negocios, a pesar de que pareciera que la situación nos ha envuelto, nos ha rodeado de tal manera que no se ve una salida próxima, una salida rápida, una respuesta, nosotros como cristianos entendemos que ante todas las cosas los cielos se mantendrán abiertos para con nosotros. Dios dice en su palabra: no me volveré atrás de hacerles bien. Nosotros entendemos que aún en medio de la situación más crítica, el Señor siempre tiene preparada la bendición más abundante para nuestra vida. Ten la confianza de que la bendición de Dios llegará a tu vida aún en medio de la tempestad. Y algo muy bueno que nosotros podemos rescatar, o no rescatar, algo muy positivo que podemos ver aún en tiempos de crisis, porque nosotros no somos como las personas que tienen un problema para cada solución. Somos como Dios, ¿verdad? Que sabe entresacar lo bueno de lo malo. Así lo hemos aprendido de parte de nuestro Dios. Y algo que puedo ver muy bueno en todo este tiempo, en este tiempo de crisis, es que la iglesia del Señor está llevando la vida de iglesia a sus casas, lo cual siempre ha sido el plan de Dios para con nosotros, para con su iglesia. Que nosotros llevemos la vida de iglesia más allá de las puertas de los templos que hemos edificado para Él. Que llevemos la vida de iglesia primeramente a nuestras casas, a nuestros vecinos, llevarla a nuestros trabajos y hasta el último rincón de la tierra. La iglesia primitiva creció de una manera exponencial. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, porque todos los días se juntaban en el templo y al salir del templo llevaban esa vida de iglesia a sus casas. La Escritura habla que partían el pan cada día en sus casas. Por ello crecieron exponencialmente. Y estoy seguro de que esta situación habrá de surgir en bendición para con la iglesia. Sé que aún en medio de esta crisis, el pueblo de Dios habrá de experimentar un crecimiento y una multiplicación exponencial, porque estamos llevando la vida de iglesia fuera de los templos. Lo estamos llevando a nuestras casas, por la razón que sea, pero estamos comiendo al Cordero en nuestras casas y en familia. Ahora, esto lo menciono porque pudiera ser que alguno de nosotros o algunos de los creyentes en el mundo cometan el error que llegaron a hacer María y José, los padres terrenales de Jesús. Esto relatado en Lucas 2. Dice la Escritura que ellos fueron al templo con Jesús, pero al regresar a sus casas se les olvidó Jesús en el templo. Eso es interesante. Llegaron a la iglesia, llegaron al templo con Jesús, pero al regresar a sus casas dejaron a Jesús allá. No se dieron cuenta que Jesús ya no caminaba con ellos. Y nosotros podemos cometer el error de amar la liturgia cristiana, de disfrutar el cantarle alabanzas a Dios, disfrutar de un buen mensaje, pero al salir de las puertas dejar la vida de Cristo en la iglesia, ¿verdad? Y esto suele pasar en la vida del cristiano cuando todo va bien, ¿verdad? Cuando todo el tiempo, cuando no hay crisis, cuando no hay pandemia, ¿verdad? Cuando todo aparentemente va bien es cuando solemos cometer este tipo de errores. Si alguno de los que nos está viendo, nos está escuchando, se ha dado cuenta en este tiempo, ¿verdad? Que su vida cristiana era únicamente dentro del templo. Hoy es un buen momento, como María y José, de regresar a la presencia de Jesús, de regresar a la presencia de nuestro amado y decir: esto que está pasando en el mundo me ha enseñado y he extraído la bendición de llevarte a mi casa, de compartirte con los míos. Y yo sé que ese va a ser un muy buen hábito que se va a quedar en la vida de todo cristiano en el mundo. La cuarentena va a pasar, pero la iglesia va a seguir siendo llevada y vivida en casa, va a ser llevada a los trabajos y a todo lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso hoy me gozo en medio de esta situación, porque sin importar el por qué estamos llevando a Jesús a nuestros hogares. Lo repito, la vida de iglesia a nuestras casas, a nuestros hogares. Hoy quiero compartir un mensaje, como te decía al principio, que tiene por nombre puerta cerrada, pero con los cielos abiertos. Y esto lo estoy basando en aquel momento de crisis, en aquel momento difícil por el cual estaban pasando los discípulos de Jesús. Jesús acababa de ser crucificado, acababa de ser muerto a manos de los religiosos judíos del momento. Dice la Escritura que los discípulos de Jesús estaban reunidos, estaban juntos a puerta cerrada,
cerrada, pero temiendo por sus vidas. Pero lo que me encanta de la palabra de Dios es que habla ahí que Jesús, aún con la circunstancia que estaba pasando en su derredor, aún que estuvieran con puertas cerradas, Jesús se presentó en medio de ellos y trajo paz y trajo gozo. Y yo sé que esto está sucediendo en nuestras vidas. Yo sé que ahí, estando con tu familia, reunidos por el nombre de Cristo, estás experimentando la presencia de Dios. Estás experimentando la paz que solamente Jesús puede darnos, y sobre todo el gozo que solamente hay en la presencia de nuestro Dios. Ahora, viendo los versos leídos, compartiré contigo 4 puntos que sé que habrán de bendecir nuestras vidas para este tiempo que estamos pasando como iglesia y como humanidad. Y el primer punto es glorioso. Es el siguiente: es tu victoria se anticipa a tu problema. Nuestra victoria siempre va a llegar primero que nuestro problema. Mira lo que dice el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Te repito, los discípulos de Jesús estaban reunidos a puerta cerrada, temiendo por sus vidas por causa de los judíos religiosos y autoridades de Judía que habían crucificado a Jesús con días anteriores o en días anteriores. Ellos estaban temiendo por sus vidas de que fueran a hacer lo mismo con ellos. Y la Biblia dice que era el primer día de la semana, es decir, domingo. Y es muy fácil hacer una comparación con nosotros hoy en día. Hoy es domingo y los discípulos de Jesús, no solamente de Ciudad Juárez, sino en la mayor parte del mundo, están reunidos a puerta cerrada. Pero lo que sí debo resaltar y lo que debo aclarar es que los discípulos de Jesús en este tiempo no están reunidos por causa del problema, no están reunidos temerosos de lo que les pueda pasar. No es el problema, no son las circunstancias lo que motiva a los discípulos de Jesús en este tiempo a reunirse en familia como iglesia. No nos reunimos semana a semana en los lugares que edificamos a nuestro Dios siendo motivados por los problemas. Nosotros no consideramos a Dios como un extinguidor de incendios. No es así. Lo que nos motiva cada día que nos reunimos en los templos o ahora mismo que estamos reunidos en nuestras casas es nuestra pasión por Cristo Jesús. Es su presencia lo que nos hace reunirnos como creyentes, como discípulos. No es el temor a las circunstancias, sino el temor que tenemos reverente al nombre de nuestro Dios. Repito, no el temor a las circunstancias. Hoy, como discípulos de Jesús, estamos reunidos en nuestras casas a puertas cerradas, no por el temor. Lo estamos haciendo para ser obedientes a nuestras autoridades terrenales. La Biblia enseña esto, que seamos respetuosos y obedientes para con las autoridades que Dios estipuló en la tierra. Y también enseña la palabra del Señor que cada decisión que nosotros tomamos como cristianos tiene que estar enfocada para bendecir a nuestro prójimo. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. No estamos encerrados en casa por el temor. Estamos siendo obedientes, siendo diligentes, buscando que el reino de Dios se expanda, empezando por nuestras casas y siendo obedientes. Estamos evitando que el virus que ha llegado a nuestra tierra se propague con facilidad, pero mayormente estamos propagando el evangelio de Cristo al comerlo en las casas, al comer el pan en nuestras casas. Esto me encanta. La palabra del Señor comienza diciendo: cuando llegó la noche de aquel mismo día. Esto es glorioso. ¿De qué día está hablando? Está hablando del día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mismo día que llegó la noche, el Señor Jesucristo ya había resucitado en la mañana. Tu victoria anticipa a tu problema. La victoria en Cristo Jesús siempre llegará primero que tus problemas. Debes estar confiado en ello. Nosotros no debemos preocuparnos por qué tan densa o oscura se pueda poner la situación, cualquiera que sea esta.
Sí, sin duda en esta vida habremos de enfrentar situaciones que parecen como de noche, como que el día nunca llega, como que no hay una respuesta, como que no hay una solución, como si no hubiera haber otra nueva oportunidad para nosotros. Pero cuando llegue la noche a nuestras vidas, en la forma que sea, problema, enfermedad, nosotros debemos recordar ese día y todos los días que las tinieblas no prevalecieron ante la luz de nuestro Señor Jesucristo, que la muerte no prevaleció ante la vida de nuestro amado Señor. Y también no habrá de prevalecer las tinieblas o las situaciones de muerte ante la luz de la iglesia, ante la vida de la iglesia. Esto es bueno. En verdad debemos recordar siempre, ¿verdad? Esta gloriosa verdad. Cuando llegue la noche a tu vida, te digo, cuando llegue en forma de pandemia, cuando llegue en forma de enfermedad, de deuda, de accidente, ese día, cuando llega la noche a nuestras vidas, debemos recordar que ese mismo día tenemos al alcance el poder de la resurrección con nosotros. Ese día, cuando llega la noche, el Señor Jesucristo sigue resplandeciente en su trono de gloria. Él sigue reinando, Él sigue en el trono. Él venció las tinieblas. Y ya no existe tiniebla, no existe situación o enfermedad que pueda detener el propósito de Dios para con nosotros. No existe situación que pueda detener la vida de iglesia que Dios nos ha dado por medio del sacrificio de Cristo y de su Santo Espíritu con nosotros. En verdad, tu victoria siempre se anticipa, tu problema siempre llega primero. Dice Romanos 8:37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, debes estar seguro de esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que esté hoy en tu vida, pero tampoco ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, cuando llegó la noche en aquel domingo, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada, temerosos por sus vidas, ignorando que ese mismo día en la mañana el Señor Jesucristo había resucitado, que su victoria había sido entregada en sus manos. Te repito, tu victoria se anticipa a tu problema. Ante cualquier cosa, como leímos en el verso, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Él resucitó, Él está en el trono. Debemos confiar, no importando qué situación se enfrente a la iglesia, no habrá de prevalecer, no habrá de prevalecer. Nosotros como cristianos no ignoramos la realidad que está pasando en el mundo, no ignoramos los problemas, pero jamás los habremos de valorar más que la palabra de nuestro Dios. Jamás habremos de valorarlo más que la presencia de Dios en nuestras vidas. No habremos de ignorar que el favor de Cristo está con nosotros y por nosotros. Podemos estar en este momento a puerta cerrada, pero tenemos cielos abiertos de Dios para nuestras vidas. Alguien que diga amén en sus casas. Esto es bueno, la palabra de Dios es buena. Nuestra victoria llega primero que nuestro problema, así que confía. Dios ya había previsto esto, ya lo había anticipado, como nos lo comparte nuestro pastor y como tú puedes ver en la Biblia termina con Cristo victorioso y la iglesia reinando junto con Él. Dios es bueno. Como punto número 2, debo decirte lo esencial de poner a Jesús en el centro de nuestra vida. Pon a Jesús en el centro de tu vida, porque es muy común que cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles, es muy común que las personas pongan en el centro de su mente, en el centro de su corazón, la crisis y el problema. Matrimonios que se pelean, de pronto quieren arreglar las cosas poniendo en el centro de su matrimonio los problemas, pero no así los cristianos. Nosotros no ponemos la crisis, la pandemia en el centro de nuestro pensamiento, en el centro de nuestra vida. Ponemos a Jesús en el centro de nuestra vida. El verso 19 dice: vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. En las Escrituras Dios promete una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que está muy por encima de las circunstancias. No está condicionada a circunstancias, ¿verdad? Es una paz eterna, una paz que está por encima de lo natural. Pero encontramos a los discípulos de Jesús en este momento de crisis temerosos, muy lejos de expresar esta paz que Dios ha prometido a sus hijos y a sus discípulos.
Porque, amado, para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, el creyente tiene que poner a Dios por encima, por sobre todas las cosas en su vida, en primer lugar. Para poder experimentar la paz abundante de Dios, Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Debe ser el centro de nuestra mente, amarlo con toda nuestra mente. La Escritura dice que Jesús vino y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, Jesús tiene que estar por sobre todas las cosas en tu vida. Tiene que estar en el centro de tu vida. Porque cuando atendemos con mayor atención lo que la crisis, lo que el problema pudiera decir, cuando nos importa más y le damos más atención en nuestra mente, más tiempo a lo que la pandemia pudiera decir, a lo que la enfermedad pudiera decir, por encima de lo que Dios ha dicho, que estarás bien, que Él no se adormecerá, que Él te cuidará, que si Él está contigo nada te podrá hacer frente. Cuando nosotros prestamos mayor atención a lo que el problema está diciendo, por encima de lo que Dios ha dicho, voluntariamente nosotros nos alejamos de la paz abundante que Dios nos ha provisto. La paz que Dios quiere darnos a nosotros en medio de cualquier circunstancia. Amado, no hay ninguna circunstancia que pueda detener el favor de Dios a nuestras vidas. No hay nada que pueda detener el poder de Dios para con nosotros. No hay nada. Las puertas de aquel lugar donde estaban los discípulos estaban cerradas y no impidieron que Jesús se pusiera en medio de ellos. No son los problemas ni la dificultad de los mismos lo que hacen que quitemos a Jesús de en medio de nosotros, del centro de nuestra vida. Somos nosotros los que decidimos quién estará en el centro de nuestra vida, quién estará en el centro de nuestro pensamiento. Hay un versículo que me gusta mucho en la palabra que es Isaías 26:3 y dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz, dice la Escritura. ¿En quién confías, amado? ¿En quién has estado poniendo tu confianza en estos tiempos, en los tiempos de dificultad? ¿Qué pensamiento predomina en tu mente y en tu corazón? ¿Predomina la dificultad del problema? Lo grande de la crisis, ¿o predomina el poder de Cristo en nosotros? Porque encontramos a los discípulos que estaban temerosos ante aquella situación. Literalmente el temor es tener fe en el mal. Eso es el temor, tener fe en el mal. Pero una vez puesto Jesús en medio, en el centro de ellos cambiaron su tristeza, su miedo por alegría y por paz. Amados, pongamos a Jesús en el centro de nuestras vidas. Pongámoslo en el centro de nuestra mente y Él nos guardará con completa paz, como lo dice la Escritura. Él nos guardará en completa paz. Él es digno, amados, de ser el centro de nuestras vidas. Él nos amó por sobre todas las cosas, lo entregó todo por nosotros, y aparte Él considera en su palabra que la iglesia es el centro de los afectos divinos. Pongamos a Jesús en el centro de nuestras vidas. Él es digno de gobernar el cielo y la tierra, el universo, pero también nuestras vidas. Él es bueno. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, vimos hasta este momento que nuestra victoria está en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Él, en aquel que nos amó. Vimos también que al ponerlo en el centro de nuestras vidas, habremos de experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero también al ponerlo en el centro de nuestras vidas, entendemos que podremos vivir en gozo aún en tiempos de tinieblas, aún en tiempos de tempestad. El tercer punto es que nuestro gozo está en Jesús. Nuestro gozo está en Jesús, no está en la ausencia de problemas, está en la presencia de Jesús con nosotros y en nosotros. El verso 20 dice: y cuando les hubo dicho esto, es decir, paz a vosotros, les mostró las manos y el costado, sus heridas. Y los discípulos se regocijaron, dice la Escritura, viendo al Señor. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La palabra que se utiliza aquí para regocijaron significa alegre, significa feliz calmadamente, es decir, feliz y en paz. Pero algo que también me gustó ver aquí es que esta palabra se ha usado como un saludo para encontrarse o despedirse de una persona. Es como para expresarle a la persona que estés bien, que estés bien.
Ahora, los discípulos cambiaron el temor por la alegría cuando vieron a Jesús. Ahora, los discípulos entendieron bien el mensaje de Jesús al ver las marcas en sus manos, al ver las heridas en sus manos y en su costado. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: estarás bien. Eso es lo que nos dice a nosotros también las marcas de sus manos y de su costado, que estarás bien sin importar la circunstancia, que Él ha vencido la muerte, estarás bien, que Él ha tomado toda dolencia en la cruz, estarás bien, Él ha tomado toda enfermedad en la cruz, estarás bien, estarás bien. Eso era lo que les estaba diciendo a sus discípulos y lo que nos está diciendo a nosotros. Ahora, Jesús es el centro del cristianismo. Jesús es la fuente de gozo del cristiano. El gozo de todo discípulo de Jesús, desde los primeros hasta los postreros, es la presencia de Jesús con nosotros. Si Él está con nosotros, amados, estaremos bien, como lo dice la palabra. Lo único que necesita un cristiano para vivir una vida de gozo, de paz y en justicia es a Cristo. Es lo único que necesitamos. No estoy diciendo que todo irá de color de rosa. Lo que estoy diciendo es que gracias a que el Señor nos cubrió con su sangre carmesí, toda situación, por más difícil que parezca, terminará por producir la bendición grandísima de parte de Dios para con nosotros. Terminará por producir una bendición enorme en nuestras vidas, un mayor peso de gloria en nuestras vidas. La cruz del Calvario es un ejemplo claro de ello. Es una situación de dolor, de sufrimiento, de muerte. Es un símbolo de maldición que fue transformado en el símbolo de bendición más grande de todos los tiempos, que hizo posible la bendición más grande de Dios para con nosotros, y es que podemos tener vida eterna y la vida de Cristo con nosotros. Dice la Escritura que ellos se regocijaron viendo al Señor, viendo sus heridas. Algo que tenemos que hacer como hijos de Dios es dejar de ver nuestras heridas, es dejar de ver las circunstancias, es comenzar a ver las heridas del Señor, es poner nuestra mirada fija en Jesús. Tenemos que dejar de mirar el pasado, tenemos que dejar de enfocarnos en el presente, en aquello que pudiera hacernos daño a nosotros. Tenemos que enfocarnos en Jesús, poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. En verdad estaremos bien como lo declara la palabra de Dios. Ahora, muchas personas viven como en una situación de encierro, sin poder avanzar en la vida por causa de lo vivido con anterioridad, por causa de los problemas del presente, por estar mirando las heridas del pasado, por estar mirando las ofensas, por estar atesorando lo malo que han pasado en la vida. Algunos, a ver la cicatriz del engaño, la herida del engaño en el matrimonio, no se permiten volver a amar, no se permiten perdonar. Algunos otros, al ver la cicatriz o las heridas del fracaso, sepultan sus sueños sin tener el ánimo de volverlo a intentar una vez más. Pero me gusta que Jesús se presentó a sus discípulos atravesando puertas cerradas. Esto nos habla que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de los propósitos eternos de Dios para con nosotros. Que las circunstancias ya no tienen más poder sobre nosotros. Que nuestros fracasos ya no determinan nuestro presente, ya no lo paralizan ni determinan nuestro futuro. En verdad, si tenemos a Jesús, Él habrá de darnos un nuevo amanecer. No lo dudes, no importa qué tan oscuro esté tu día en este tiempo, la circunstancia, la luz de Cristo en ti prevalecerá. Dios habrá de darte una nueva oportunidad, un nuevo comienzo y una nueva vida. En verdad, tomemos el consejo de los discípulos, miremos sus manos, miremos sus heridas y enfoquémonos en Jesús y regocijémonos en Él, siempre en Él. Amados, Él ha sepultado todo aquello que nos condenaba. Él ha sepultado todo aquello que atentaba contra nuestras vidas. Sepultemos también nosotros todo temor y comencemos a vivir en fe, en el gozo y en la justicia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere que vivas una vida feliz. Bienaventurados nos llama a nosotros los creyentes, inmensamente felices, es como nos dice Él. Y no tiene que ver por las circunstancias que tienes en tu vida, o no tiene que ver con su presencia en nuestras vidas. Ahora, como punto final, quiero hablarte de que te mantengas sirviendo al Señor. Sirve al Señor.
Porque puede ser que algunos de nosotros o algunos de los que nos están escuchando se han distraído tanto en su persona, en sus problemas, estar buscando una salida, que han dejado de servir al Señor. Pero no será el caso de nosotros como iglesia, no será el caso de los creyentes que pertenecen a Palabra Viva. Amén. El verso 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto me encanta cómo comienza diciendo este verso: les dijo otra vez, paz a vosotros. Porque esto me habla que no importa cuántas circunstancias se presenten en nuestras vidas, no importa lo que pase el día de mañana, Jesús dirá otra vez a nuestras vidas: paz a vosotros. Su paz seguirá con nosotros de nueva cuenta. Él seguirá con nosotros, su favor y su bendición estará con nosotros. Ahora, Cristo, al estar en el centro de aquella reunión, trajo paz a unos discípulos que estaban temerosos. Notemos que Él habla de la paz en 2 ocasiones. Menciona 2 veces paz a vosotros. La primera paz que menciona aquí está hablando de la paz que ahora tenemos para con Dios gracias a su sacrificio, gracias a su redención en la cruz del Calvario. Fue por eso que les enseñó las heridas de sus manos y de su costado. Esta paz de la que está hablando aquí es paz para con Dios. Es que Dios ya nos perdonó de todo pecado y que hemos sido aceptos en el amado. Y la segunda paz que menciona habla de una paz que surge de su presencia en nosotros. Ahora es el Dios de paz con nosotros. La primera paz que Él menciona es paz para con Dios, pero esta segunda paz es el Dios de paz con nosotros, su presencia con nosotros. Por eso el verso 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo con nosotros, amados, es su presencia con nosotros. Ahora quiero que entendamos algo, que Jesús no vino únicamente para librarnos del infierno, vino principalmente para eso, sí, para que estemos con Él por la eternidad. Pero lo que trato de decir es que no vino a nosotros, no vino a este mundo solamente, o a nuestras vidas, solamente para estarnos librando de problemas, solamente para estarnos sacando como un extinguidor de incendios en medio del fuego. Él vino a nosotros para limpiarnos, para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad, pero limpiarnos también para hacer de nosotros un instrumento útil para su reino. Nos limpió para hacer nosotros una vasija limpia en la cual depositar su Santo Espíritu y el tesoro del Evangelio para con nosotros. Ahora entendemos cada uno de nosotros que no somos salvos por obras. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. Lo repito, no somos salvos por obras, pero sí para obras. Somos salvos por el sacrificio en que confiamos. Somos salvos por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por gracia. Pero nos salvó, sí, por gracia, para que anduviésemos en las obras que Él habría preparado, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que así como el Padre lo envió a Él, Él enviarnos a nosotros de esa forma, para ser instrumento de salvación. Esto por medio de la predicación del Evangelio. Jesús comisionó a sus discípulos y nos comisionó a nosotros también para tomar su lugar en esta tierra como embajadores del Padre, para que nosotros seamos embajadores del amor y del poder de Dios para salvar. La venida del Espíritu Santo sobre los primeros discípulos les dio poder para el servicio y para el testimonio, y nos da poder también a nosotros para servir y para ser testigos de su poder. En verdad, no permitamos que ninguna circunstancia nos distraiga de la obra para la cual fuimos llamados. Fuimos llamados para extender el reino de Dios y su justicia, de buscarlo primeramente ante todas las cosas, amados. Que no nos preocupe las circunstancias que estamos viviendo el día de hoy. Ya somos más que vencedores. No nos distraigamos. Yo se los he dicho a ustedes como iglesia, nuestros problemas pueden distraernos, pero no pueden destruirnos. Así que no te preocupes por lo que va a pasar en tu vida. No te distraigas y mantente predicando el Evangelio de Cristo. Cuando todo esto pase, esta cuarentena que nos están haciendo tener en casa, cuando esto pase, sigue llevando la palabra de Dios a tu hogar. Sigue compartiendo con tu familia el pan de Cristo, al Cordero de Dios. Amados, sirvamos al Señor en todo tiempo, prediquemos el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación.
Ahora, hoy hay en el mundo cientos o miles de científicos y de doctores buscando una cura para el COVID-19 y pedimos a Dios que la encuentren con prontitud, ¿verdad? Que sea hallada para que todo esto acabe, pero es mucho más urgente que el cristiano sirva a su Señor predicando el evangelio, compartiendo de la cura para la muerte eterna que es Cristo salvando, que es la vida del Señor. En verdad es mucho más urgente que nosotros compartamos la cura a la muerte eterna, a Cristo el Redentor, al Cristo el Salvador. Amados, una pandemia como la que estamos enfrentando hoy en día puede hacer sufrir el cuerpo, puede llegar a matar el cuerpo terrenal, pero el pecado en el mundo puede llegar a hacer sufrir al ser humano durante toda la eternidad. Es mucho más gravoso eso. Es por eso que no debemos distraernos y debemos de servir al Señor en todo tiempo, como Él lo ha pedido, predicando a toda persona y en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. No nos distraigamos y sirvamos a nuestro Dios en todo momento. Amén. Ahora, el versículo 23 con el que termina este relato dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entendamos que no está hablando que nosotros como discípulos tenemos potestad para perdón de pecados, para salvación. Eso no es posible. Solamente Jesucristo tiene potestad para perdonar pecados, para salvación. En la Escritura dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que está refiriéndose aquí el versículo es en el sentido de que ellos como discípulos y nosotros tenemos autoridad y poder de parte de Dios, esto por medio de su Espíritu Santo, para predicar el evangelio, el cual, si es creído, produce perdón de pecados. Pero si no es creído, si no es recibido, la persona que rechaza el mensaje de Dios se condena a sí misma. La palabra también dice que el que cree en Jesús no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, Marcos 16, 15 y 16, hablando de esta misma escena que estamos compartiendo del Evangelio de Juan, lo dice de una manera más clara. Dice la Escritura: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amados, lo que intento enfatizar en este momento es que solo Jesucristo salva, pero te ha enviado a ti como instrumento de salvación, como instrumento útil a que prediques el evangelio de salvación a toda criatura para perdón de pecados. No nos distraigamos por lo que estamos pasando en este tiempo y mantengámonos sirviendo a Dios por sobre todas las cosas. Hemos visto en este mensaje que nuestra victoria ya ha llegado. Nuestra victoria está en Jesús. Somos más que victoriosos en Él, en aquel que nos amó. Y poniendo a Jesús en el centro de nuestras vidas, tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y podemos tener gozo aún en medio de la tormenta. Y lo que debemos de hacer nosotros, en lo que nos deberíamos de ocupar, no es en la salida de las circunstancias, porque Dios dijo que Él la había de proveer. Lo que nosotros nos debemos ocupar es en producirle fruto abundante a Dios aún en medio de la tribulación. Es decir, manteniéndonos sirviendo a Dios en todo momento. Para concluir, amados, debo decir que podrá ser que hoy nos encontremos en una situación de puertas cerradas, en una situación difícil, pero nosotros entendemos que las puertas de los cielos siguen abiertas para con nosotros, que Dios sigue en el trono y su favor también está siempre disponible para nosotros.
En estos tiempos de crisis pongamos al Señor Jesús en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestro pensamiento. Fijemos nuestra mirada en aquel que lo dio todo por nosotros y comencemos a darlo todo por Él sin escatimar absolutamente nada. No nos distraigamos de la obra a la cual fuimos llamados por medio de su santo sacrificio. Amados, no tengamos temor de lo que estamos enfrentando, pues es Dios con nosotros, es Emmanuel, Dios con nosotros, es el Rey del universo, está con nosotros, debemos vivir confiados por ello. Sí, amados, cerremos nuestras puertas de las casas en este tiempo de cuarentena para proteger a nuestras familias, pero nunca cerremos nuestro corazón de la necesidad primaria que tiene nuestra sociedad, que tiene nuestro prójimo y que es la presencia de Jesús con ellos, amados. Cerremos las puertas de nuestras casas, no importa que se cierren las fronteras, que se cierre lo que sea, pero que nunca se cierre nuestra boca de alabar a Dios, que nunca se cierre nuestro corazón para con nuestro prójimo. Prediquemos el evangelio hoy, mañana y siempre, que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay perdón de pecados. ¿Por qué no te pones de pie en el lugar que tú estás, en la comodidad de su santa presencia? Con toda confianza levanta tus manos, no te distraigas con lo que hay ahí y métete en la presencia de tu Dios, porque, amado, está en medio de tu casa. Donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él estará ahí proveyendo de su paz, proveyendo de su gozo. Disfruta este tiempo. La adversidad puede estar fuera de nosotros, pero la paz y la presencia de Cristo siempre estará con nosotros y en nosotros. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Regocijémonos porque hemos visto las heridas en sus manos, la herida en su costado, la cual significa que todo estará bien, que Él venció en la cruz del Calvario y que todo estará bien. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Cierra tus ojos y canta al Señor. Canta ahí con los tuyos. Expresa tu agradecimiento a Dios. Gracias, Cristo, por tu sacrificio perfecto. Gracias, Señor, por tomar mi pecado, Señor, por tomar mis dolencias, Padre, por tomar toda mi enfermedad en el Hijo, en ese sacrificio perfecto. Gracias por la nueva vida que tenemos en ti. Gracias porque es una vida que ante la adversidad se multiplica, que ante la opresión responde con multiplicación, Señor. Seguimos siendo el pueblo de la palabra. Seguimos siendo ese pueblo como el que estuvo en esclavitud en Egipto, que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Señor, no importa qué tan fuerte se pueda poner la circunstancia o la situación, nosotros te amaremos con mayor pasión, Señor. No nos distraeremos. Serás tú el enfoque y el centro de nuestros pensamientos. Amado, mira al Señor, mira las bondades de Cristo. Mira el amor del Padre mostrado y manifestado en Cristo Jesús. Gracias, gracias por dar tu vida por mí, Señor. Gracias, gracias, gracias. Te amamos, Cristo. Te anhelamos, Dios, más por sobre todas las cosas. No anhelamos una salida a los problemas. Te anhelamos a ti, Señor. Te deseamos a ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Oh, cuánta bondad, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón, Cristo.
que te desea, Dios. Vamos, amado, dile cuánto le amas con tus propias palabras. Cuán grande amor hemos recibido de parte suya. Gracias, Dios. Tal vez sea inmerecido, pero será bien recibido. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cuán grande amor nos dio, Él se entregó para darnos vida. El Rey eterno Es exaltado, Dios, exaltado por tu iglesia, hoy y todos los días. Donde hay un pueblo que alaba y adora a Dios sin importar la circunstancia, ciertamente la paz que sobrepasa todo entendimiento llegará a sus vidas. Habrá libertad en la presencia de Cristo. Pablo y Silas adoraron y alabaron a Dios estando en una situación de cárcel, y dice la escritura que cuando ellos estaban cantando al Señor, los cimientos de la cárcel se movieron. No los cimientos de la fe de Pablo y Silas. Ellos estaban alabando en una situación adversa, estando encarcelados, pero siendo libres en la presencia de Dios. Que la alabanza esté de continuo en tu boca, amado. Alabanza significa elogiar. Sigamos elogiando a Dios. Dejemos de elogiar el problema, dejemos de hablar del problema y elogiemos al Dios grandísimo que tenemos. Anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Si podemos dar un fuerte aplauso aquí y ahí en tu casa también. Esto es nuevo para nosotros, pero sé que la presencia de Dios sigue estando como en cada servicio cuando lo celebramos en tu casa, Palabra Viva. Ahora necesitamos que estés al pendiente de nuestras redes sociales, Palabra Viva Juárez, de Instagram también es Palabra Viva Juárez, para que estés viendo ahí acerca de lo que está pasando con la iglesia, de cómo mantendremos los servicios. Por lo que sé, vamos a continuar teniendo los servicios en línea hasta que Dios así lo desee. Nosotros seguiremos disfrutando su presencia y predicando su evangelio en todo tiempo. Amado, sé despedido y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Dios te bendiga.